El teatro y la amistad. El teatro forjó la amistad de nuestros invitados de hoy a Sin Café como excusa. Pasaron de compartir el escenario de su colegio para desarrollar su creación en la sala Ex Límite hasta trasladar su reflexión sobre la amistad como respuesta al desconcierto y las posibilidades que brinda el teatro en Los Remedios en el Centro Dramático Nacional. Fernando Delgado Hierro y Pablo Chávez, bienvenidos a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. A ti, gracias por tenernos aquí. Empezamos. Muchas gracias, igualmente. Empezamos nuestra entrevista con un breve cuestionario. ¿Os animáis? Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. ¿Beatles o Rolling? Wow. Beatles. Beatles, venga, sí. ¿Dylan o Marley? Dylan. Dylan. ¿Chaplin o los hermanos Marx? Los Los hermanos Marx. ¿Comedia o drama? Comedia. Comedia. ¿Ciencia ficción o fantasía? Ciencia ficción. Ciencia ficción. ¿Una película para no olvidar? Una película para no olvidar. Olvídate de mí. Esta de... Qué bueno, espérate, es complicadísimo. Ser o no ser, de Lubitsch. Una película para no olvidarte que estoy en blanco, me sale un canguro súper duro. Bueno, un libro que siempre está en la mesilla. Un libro que siempre está en la mesilla. Cambiando mucho, no tengo... Yo tampoco tengo un libro así que tenga siempre en la mesilla, pero Los hermanos Karamazov. No lo tengo en la mesilla. ¿Cómo voy a tener en la mesilla blanca? No, o sea, me encanta, pero... Una planta. ¿Se puede? Eso no es un libro, Pablo. Nos puede servir. Un libro por la Biblia, por la Biblia. Sí, el el Corán. Un poema al que volver. Pues, a ver... Volver... Espérate, Fernando está mirando su biblioteca. Está viendo, a ver. Que tengo Un poema hay que volver. uno que se llama Criptomemorias de José Ángel Valente, que tengo en la nevera. Alga quisiera ser de Alga enredada, que es de... ¿Sabes cuál es, Fernando? A ti, yo creo que la tuya sería la de... De Ángel González. No, la de ¿cómo es? Pinto tu retrato con un 8 y un... Con un 6 y un 4 hago la... Con un 6 y un 4 yo- pinto tu retrato, esa es la tuya, Pablo. Vale, yo digo Alga quisiera ser Alga enredada de Ángel González. Una canción que forme parte de vuestra banda sonora. Don't Think Twice is Alright de Bob Dylan. My Life de los Beatles. Una obra que visteis y tenéis grabada en la retina. Un montaje de la gaviota que trajeron una compañía ucraniana que hicieron ahí en el CDN. Creo que eran ucranianos, si no son ucranianos. Lo que se me ha quedado, ¿cómo se llama este? Pelícano de Strindberg de Codina, Lola Casa Mayor, ¿te acuerdas? En la Casa de la Portera. ¿El dramaturgo, el director, el actor, creéis que nace o se hace? Se hace. Sí, se hace, supongo, sí. ¿Llegasteis al teatro por o gracias a? A que había una escuela en nuestro colegio. Yo en realidad llegué porque estaba enamorado de una chica que estaba apuntada y me apunté también. Pues yo creo que te puede creer que ahora que lo pienso, yo creo que también me apunté por María Conradi. O sea, por... ¿Era la misma chica? Porque, no lo sé cuál era la tuya, pero yo me apunté por una chica también, que por el teatro que hizo vestido de luna y de estrella, que estaba en el escenario, que iba como vestido de luna y de estrella, yo lo vi y dije... no, pero no, mi respuesta es gracias a Fernando. Mira qué cadena de consecuciones. Ahora que estoy enamorado de él. Y terminad esta frase. El teatro siempre... El teatro siempre te acaba jodiendo la tarde. No, el teatro siempre... me ha liado. El teatro siempre me ha liado. El teatro siempre está vivo. Y mi respuesta es esa. Bueno, pues hasta aquí nuestro cuestionario, pero ya hemos empezado con una semi-entrevista.
Claro está que el humor y la comedia la tenéis en sangre. Y ya que en Los Remedios hablamos de las primeras experiencias teatrales y que hemos empezado porque llegasteis al teatro precisamente por el grupo de vuestro colegio, ¿qué recordáis de vuestra primera experiencia teatral? Si es que la recordáis. Yo estaba vestido de nube. Yo creo que ese espectáculo que tuviste en el Sol, yo estaba ahí, yo estaba vestido de claro. nube. Sí. Sí, yo empecé un año más tarde que tú. Claro, pues yo estaba vestido de nube y no, lo único que recuerdo era pues el salón de actos de nuestro colegio y una luz cegadora que era un foco. Yo hice del emperador el traje invisible del emperador y me pusieron del emperador. ¿El traje nuevo? Sí, el traje invisible del emperador revelaría, digamos, lo que... Revelaría la trama. La trama. Pues el traje nuevo del emperador vestido de león. Sí, eso. Hablaba con Juan C. Acero hace pues apenas un mes, precisamente de Ex Límite, del origen de la compañía, de la sala. Y a vosotros, ¿qué os ha aportado crear Ex Límite? ¿Qué os ha aportado ser Ex Límite? Pues... a ver, nos ha aportado, yo creo, un lugar desde el que crear, una especie de residencia o de casa desde el que tener pues capacidad de hacer cosas propias, libertad, nos ha aportado crear con confianza, bueno, hablo desde mí, y una red de seguridad, digamos, o un lugar para poder hacer un poco cosas sin miedo. Sí, sobre todo eso. Y luego, pues sí, hay una experiencia en común, unos entrenamientos en común, una forma de entender el teatro en común, todo eso. Y muchos quebraderos de cabeza también. A mí me ha aportado, pues, o sea, todo lo que dice Fer, estoy de acuerdo, y un espacio como de juego, de creación, para mí ha sido como el inicio de mi actividad profesional como actor o el inicio de una actividad profesional de la que estar orgulloso y seguro y sobre todo un espacio de confianza. O sea, de confianza y de comodidad y de placer y me ha aportado también mucho, o sea, me ha dado la oportunidad de tener voz propia y de que mi voz fuera escuchada y eso está genial. Esa es mi respuesta. Los Remedios es una obra que ya estuvo en cartel, lo que pasa es que ahora ha saltado al Centro Dramático Nacional. ¿En qué cambia o qué ocurre cuando algo que en un principio, digamos que nace para verse en el circuito off, salta tanto al circuito on como para llegar al Centro Dramático Nacional, ¿no? ¿En qué cambia o qué condiciona o si a la vez define y condiciona o al contrario? ¿Creéis que se crea alguna diferencia cuando salta un montaje y cambia de esa perspectiva o que en realidad todos los montajes off están vistos para ser en el on, lo que pasa es que no tiene la oportunidad de hacerlo? Pues no lo sé, es una buena pregunta porque en realidad la calidad, yo creo, de los espectáculos no depende de si están en el on o en el off necesariamente. Hay muchos espectáculos en el on que no salen bien y espectáculos en el off que tampoco, evidentemente, muchos también. Creo que hay una red de profesionales muy grande trabajando en Madrid, mucha gente que hace cosas muy, muy, muy profesionales a veces en el on, a veces en el off, y que es lógico que haya cierta fluidez de un sitio a otro. Yo creo que hay que verlo con naturalidad y que en este caso hemos tenido la suerte de que Alfredo viniera a verlo y le gustara y diera el paso ese de darnos esta oportunidad para que se visibilizase, ¿no? Que eso es lo que te da sobre todo el estar ahí en el Centro Dramático Nacional, que visibilidad y reconocimiento, claro, que alguien reconozca lo que has hecho y diga, mira, te vamos a dar la oportunidad de que estés aquí con un salario digno, eso sí, porque en el off muchas veces es complicado
pues tener una remuneración adecuada y todo eso. Entonces, bueno, pues sí, sí, pero sí, no sé. Creo que lo que decía, que la calidad puede aparecer y aparece normalmente en los dos sitios. Y la falta de calidad también. Sí, total, lo que dice CR, al final es una oportunidad, o sea, a nivel del espectáculo, por ejemplo, el de los Remedios no ha cambiado nada, se ha cambiado el espacio, pero y la consecuencia de que el espacio cambie, pero no cambia el espectáculo en sí, nada. Lo que cambia son las condiciones, la calidad, la visibilidad y la oportunidad que significa hacerlo con un teatro público y esa financiación que es necesaria para el arte y que muchas veces es una pena que mogollón de obras que son maravillosas del off no tengan la oportunidad. O sea, debería de, pues a lo mejor a veces ser más fluida la cosa, ¿no? Que hubiese más facilidad de traspase del off al on, que no necesitase una especie de respaldo del nombre, sino un respaldo de la calidad que firma el espectáculo. Pero bueno, que a nivel de lo que es el espectáculo en sí, no, yo creo que no cambia prácticamente casi nada. Cambia las condiciones, la visibilidad y lo que lo rodea. Pero el espectáculo era ese. Bueno, Los Remedios es la historia de dos amigos que cuentan y se cuentan. Es al final un poco la mezcla, es un texto creado por vosotros, que ha rematado Fernando Delgado Hierro y que protagonizáis ambos, y que al final mezcla un poco la realidad, la ficción, la imaginación, esa línea tan difusa que se mezcla en escena. Sí, sí, efectivamente, hay muchos lenguajes en el espectáculo, partimos de nuestras experiencias propias y después lo que hay y lo que ha habido siempre es una mirada hacia lo teatral. Es decir, nunca nos quedamos porque sí en contar nuestra vida sin más, sino que intentamos encontrar algo del interés teatral que tenemos nosotros que nos hiciera disfrutar de eso que estamos poniendo ahí. El juego, al final buscamos mucho el juego que estaba en nuestra propia relación, las cosas que hacíamos desde que éramos adolescentes en teatro. Y en el tipo de teatro que hacíamos, de alguna manera, hay una cosa que revisitamos. En este caso, en vez de poniendo pues las cosas, el tipo de teatro absurdo que hacíamos a lo mejor cuando teníamos 15, 16 años, que era humor por humor, pues aquí es contando pues nuestra experiencia o ciertas anécdotas del barrio, tratando de acercarnos a eso. Pero creo que si no estuviesen las dos capas, no funcionaría. O sea, creo que el lugar este al que vamos de tratar de estilizar y de imaginar y fantasear sobre lo que hemos sido y sobre lo que somos es lo que hace que sea interesante, que sea divertido. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Sí, al final, o sea, lo que hace cuando en la búsqueda de lo propio, ¿no? De lo que a uno le va formando y le va conformando, yo creo que es donde hay que, o sea, es el mejor sitio para pararse a pensar, a crear desde ahí y a buscar desde ahí. Y siempre, pues lo que dice Fer, que lo que había más en nuestra infancia, en nuestra manera de hacer teatro de pequeños era desde, desde el disfrute máximo y desde el hacer disfrutar también al que lo viera. Y eso está como súper presente en la obra, ¿no? Que muchas veces no te das cuenta cuando estás haciendo algo así, te piensas que eso no tiene valor, porque como forma parte de ti, no te das cuenta del valor que tiene lo propio, lo que está muy en tu subconsciente o en tu manera de hacer las cosas, pero bueno, al final, pues cuando lo sacas y que se disfruta, que se puede, que de eso puede salir algo que vale la pena, pues no sé, estoy diciendo una frase interminable que no sé terminar, pero que supongo que Aceitunas, termina con la eso palabra forma parte aceitunas. de la esencia de la obra.
Claro. El 6 y el 4 son la cara de tu retrato. Hay algo que me parece muy interesante de lo que decís y es que claro está que la infancia, la primera adolescencia, la juventud define mucho a las personas, a los adultos que luego somos. Y en vuestro caso ha estado muy ligada a la creación, a la creatividad y al teatro. Y es muy interesante cómo se vertebra a partir de ahí, que trasciende de ser la vida de unos chavales de un barrio para ser algo más, que está muy ligado al teatro desde un origen. Sí, es un poco Total, como, sí. O sea, bueno, digo, como en esas que películas en las que ves a los chavales del barrio que estarían pasando droga o lo que sea, pero que de repente acaban en el gimnasio, ¿no? Y boxean y no sé qué, y el boxeo un poco como que les ocupa y les vertebra. Pues con nosotros fue, fue el teatro lo que nos libró de estar, el digamos, ejemplo. de estar pues siendo unos pijos. Somos los del Bronx con nuestra pelota de básquet. Es Nosotros igual, hubiésemos igual que la estado, película americana. si no hubiésemos tenido el teatro, pues hubiésemos estado, pues yo qué sé, haciendo cosas En de... un yate, en Marbella, estupendamente. yendo a la Yo no sé feria, para qué coño hemos hecho teatro. no sé. Hubiésemos Seríamos estado, millonarios si no hubiéramos hecho teatro. claro, empezando a una app de estas, un negocio hipster, pues habríamos hecho esas cosas. Claro. Un monovolumen, tendríamos un perro, pero bueno, soy perro. No, sí, o sea, total, sí, Fernando. O sea, yo mismo no me di cuenta cuando Fernando me planteó el proyecto, porque nació del planteamiento de hacer algo sobre esto, no me di cuenta como de la... No, o sea, no era consciente y no me lo había planteado porque no me había alejado de ella lo suficiente para verlo, de la acción, de lo que el teatro conllevaba, o sea, lo que el teatro implicaba en nuestras vidas o lo que el teatro había hecho en nosotros y cómo nos había vertebrado un poco la infancia, la adolescencia y la vida adulta. Yo no me daba cuenta y de repente es verdad que fue a través del teatro lo que hizo, o sea, el teatro hizo lo que un poco forjó nuestra personalidad, nuestro camino, nuestra profesión, todo. Y eso también implicó mucho el salir del barrio, o sea, por el teatro salimos del... O sea, yo a lo mejor si hubiera estudiado una carrera o hubiera tenido una profesión que me permitiese seguir en el lugar donde estaba, quizás no me lo hubiera planteado nunca, no hubiera salido de ahí. Yo me vine a Madrid porque para trabajar como actor es muy difícil trabajar como actor en Sevilla, o sea, o en una ciudad que no sea la capital. Se puede, pero es el triple difícil, no tiene el mismo sistema que hay aquí en Madrid. Eso a mí me hizo salir de la ciudad. O sea, ya solo ese hecho práctico ha configurado mi vida completamente. Y ya no solo esa cosa práctica, sino también el hecho del humor, de lo que hemos visto, de lo que hemos experimentado, de la cantidad de teatro que hemos visto, de la gente con la que hemos ido juntando y tal, nos ha separado mucho de lo que la infancia deparaba para nosotros, o nos tenía preparado, por así decirlo. Sí, eso. Y si podríamos estar ahora mismo en un yate o con una pequeña empresa. Pero un yate tampoco un yate, porque tampoco es que... Pero Bueno, vamos. yo, no te creas, yo creo que yo hubiera tenido un yate si no hubiera dedicado a esto del teatro. Un buen yate, vamos. Uno Un barco pasa, de vela, yo qué sé. uno se corrompe con el teatro y ya no hay vuelta atrás, claro está. Ya no, te lo has Justo, cagado. justo en relación a lo que decía ahora Pablo, habláis mucho en los remedios de la capacidad transformadora del teatro y de la representación, que va más allá, ¿no? Porque hay algo del teatro de... Es como que tu cuerpo, estás poniendo tu cuerpo ahí ante la mirada de los demás y estás poniendo tu fe en que puede ser algo distinto, en el fondo. Estás diciendo, yo puedo, desde este cuerpo que soy yo, haceros creer o haceros ver en mí algo distinto. Y en el fondo eso es en la adolescencia, precisamente, y en un momento en el que uno, a lo mejor en un barrio o con una personalidad como la nuestra, justo estamos en crisis con lo que somos o con cómo nos ven y tal, pues es un ejercicio muy importante de afirmación, ¿no? De decir, pues que yo puedo ser cosas distintas a lo que me están diciendo que tengo que ser o a lo que se supone que debería ser, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro que tiene una capacidad transformadora. El teatro te permite creer en ti siendo distinto. Total.
Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Fer. Eso va a ser toda mi respuesta cada vez. Voy a decir eso después. No, sí, total. La capacidad transformadora, o sea, tiene, aparte de todas las consecuencias negativas de la profesión por lo precario y por lo difícil, pero toda la parte positiva es muy alucinante la capacidad que tiene de vivir todas las vidas que quieras vivir. Entonces, o sea, a mí se me hace corto el espacio-tiempo de la vida y como que siempre me pregunto, o sea, creo que una de las cosas por las que hago teatro, entre otras, es la capacidad de saciarme imaginando cómo hubiera sido mi vida en otras circunstancias, en otra época, en otro lugar, en otra persona, en otro cuerpo. Y eso también te ayuda mucho a la hora de entender al otro. A ponerte en su pellejo te hace entender y es muy sanador. Eso es muy terapéutico, es muy... No sé. Sí, a la vez, Ya he terminado. precisamente Pablo, con lo que decías que antes decíamos en tono de broma, la relación de que uno pasa de tener una vida cómoda, que decíamos, un yate, a uno le entra el veneno del teatro y ya no sale, precisamente aquí se habla de eso, ¿no? De la necesidad vital de la interpretación, que es una necesidad, no es opcional. Sí, Yo creo que no, o sea, yo no creo en eso del todo, estoy de acuerdo en el sentido de que yo creo que no es una necesidad. Lo que pasa que por la experiencia que tengo de mi vida, de repente de todas las cosas que veo el teatro y me enamoro, me encanta, como cuando te enamoras de una persona, que dices tú, espera, yo quiero dedicarme a esta persona, a conocerla hasta el fondo, disfrutarla y tal. O sea, yo no creo que sea necesario el teatro, pero que sí que es increíble. Entonces, claro, eso no creo que si tú eres zapatero o eres ingeniero o eres pasador de perros o lo que sea, puedes ser increíblemente feliz y haber conocido el teatro y que haya pasado de largo por tu vida y ya está. Pero yo creo que el sí, teatro, total. a la mayoría de la gente que nos dedicamos a él, cuando te enamoras, pues es como cuando te enamoras. O sea, no es necesario, no es para nada es necesario el teatro. Es necesario, sí, en la sociedad sí, pero no para... Lo que pasa que es increíble, ¿sabes lo que te quiero decir? Más que necesario, yo lo veo como apasionante. Di tu, Sí, Fer. no, que es verdad que podría haber sido otra cosa. Realmente podría haber sido la música, o podría haber sido la pintura. A mí exactamente igual que el teatro, me influyó y me afectó muchísimo la lectura. Yo leía muchísimo y escribía también desde bastante joven y algo de esa relación también es algo que ha sido igual de importante que el teatro, me parece. Y es verdad que creo que está bien pensarlo, como dice Pablo, como algo que si en un momento determinado uno siente que, bueno, que no necesita o que ya no estás vinculado con él como algo central en tu vida, como algo necesario, que uno puede llegar a abandonarlo porque sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué va? Yo no creo que sea algo tampoco que sea para siempre. Nada es para siempre y uno puede cambiar de vida de repente y reenfocar. No lo sé, yo a veces me lo planteo, ¿eh? Me planteo que si llega un momento en el que no tengo la necesidad de seguir haciendo teatro o no sigo teniendo como ese apasionamiento, pues quizá pueda ponerlo en otra cosa, ¿por qué no? Hay algo que es lo que une a toda esta historia y lo que une casi vuestra historia, diría yo, que es la amistad como respuesta al desconcierto, como respuesta a todo y como salida, ¿no? Como opción. Total, mira, la amistad sí que la veo como una necesidad, más que el teatro. El teatro es una maravilla, pero la amistad o el otro, o la experiencia que vives con el otro y que compartes con el otro al encontrártelo, eso sí que es una necesidad vital. Y eso, no sé, Fer, ¿qué dices? Sí, creo que sí, yo creo que la obra es importante porque es un poco lo que, sí, lo que encontramos que nos... O sea, en el fondo, el teatro y la amistad tienen algo que ver en el sentido de que lo que uno encuentra
en el teatro, y en nuestro caso también fue gente afín, gente cercana, gente con la que puedes compartir cosas, gente con la que te entiendes, con la que te ríes, con la que... y muchas veces uno acaba, pues eso, salvado por ciertas cosas, porque de repente te encuentras, te reconoces en otros, reconoces que desde un sitio en que tú te puedes expresar, otra gente te entiende, y en el fondo eso es la amistad también, es alguien con quien puedes ser tú mismo y con el que vas creciendo y con el que... Y entonces, sí, alguien que te recuerda quién eres y quién puedes ser. Entonces, sí, claro. En nuestro caso, en la obra, es como la cosa fundamental que te salva, sí. Y ahora, ¿qué pasa si paráis un momento, pensáis y miréis hacia atrás a esos chicos que en el escenario de su colegio hacían de Sol y de Nube en Los Remedios? ¿Qué ha pasado teatralmente hablando? ¿Cómo miráis esa retrospectiva? Pues la verdad es que yo no soy muy nostálgico en el sentido de decir, fíjate a dónde hemos llegado, ¿no? Viéndome, ¿no? Como que a veces uno lo dice, fíjate, estamos en el Centro Dramático Nacional y de pronto era una ciudad de nube, estamos ahí en el colegio haciendo nuestras chorradas y no sé qué, ¿no? Un poco yo creo que voy, o sea, no sé, Pero tengo la misma sensación. Tengo la llegaríais a misma sensación. pensar que os ibais a dedicar a eso, ¿no? Tanto tiempo después decir, no, es que yo voy a vivir de hacer esto. Ya, sí, eso es verdad que, pero eso, yo creo que cuando tuve ese momento a los 20 años, de repente dije, sí, me voy a dedicar a esto. Y a partir de ahí fue como una sorpresa de decir, venga, no, sí, esto es posible. Y a partir de entonces, pero luego en realidad creo que el acto en sí de ponerse en el escenario, para mí es igual que cuando estaba en el colegio. Es el mismo momento de salir ahí y genera los mismos nervios que entonces y también genera la misma... No sé, para mí no es distinto estar haciendo esto ahí que hacerlo en el teatro del colegio. O sea, hay algo de el mismo miedo y el mismo placer y los mismos nervios y... A mí me pasa, o sea, como Fer dice, esa cosa de, es verdad que cuando lo pienso a veces, pues digo, ostras, qué fuerte que yo soñé de pequeño esto y lo veía como imposible, porque yo también soy muy escéptico y muy negativo con mis propios sueños de decir, no, esto no va a pasar, esto es imposible. Puedes luchar por ello, pero esto es imposible. Y cuando pasa, pues flipas y dices, ¿qué pasaba? Pero es verdad que igual que no sé lo que va a pasar el resto de mi vida, no sé si de repente va a haber aquí una guerra mundial y voy a tener que dedicarme a hacer camisetas o de repente voy a tener que estar, yo qué sé, que todo cambie y dejar del teatro de lado y no sé cómo será el futuro ya. Todo el tiempo es como que se va replanteando y va apareciendo. Entonces, como el sueño americano de lo conseguí hacer teatro es bonito, pero también es muy relativo, es muy engañoso. O sea, los sueños nunca son como te planteas, o sea, cuando se cumplen nunca es lo que te habías planteado, simplemente lo interesante es todo el camino que has cursado hasta llegar hasta ese sitio. Y da igual que ese sitio sea el que tú pensaste cuando eras pequeño o el que no. Da igual, eso da igual. En el fondo, lo que importante es el camino que has ido trazando. Entonces, en ese sentido, pues sí, es muy guay, muy curioso, muy guay que yo lo haya soñado y que joder, que ahora esté haciendo teatro, eso me parece, está muy guay, pero me parece más alucinante. El otro día lo hablaba con mi hermana tomando un café, el hecho de poder contar esta historia, ¿sabes? El hecho de poder... O sea, yo lo pensaba y decía, yo no me puedo creer que yo de repente esté contando en el Centro Nacional o donde sea, o en un teatro, que la gente venga a verlo, porque ya en el límite era alucinante, que en el límite venían 60 personas cada vez que lo hacíamos, no sé si eran 60 o 40 o 50, y yo estar contando cosas que yo pensaba que nunca podía contar y de las que yo me avergonzaba de pequeño. Eso sí que me parece una cosa de película americana de Billy Elliot, ¿sabes? Billy Elliot de pequeño en la fábrica y al final en el teatro haciendo una cosa que le prohibían. Yo de repente estar contando, pues sí, pues estar contando abiertamente mi vida y todas las cosas que de pequeño me han reprimido contar, eso sí que me parece súper alucinante, pero súper alucinante de haber vencido, haber luchado contra esa presión de la sociedad de no puedes contar
sea, no puedes hacer teatro, no puedes contar que eres homosexual, no puedes contar que te hacían bullying, no puedes, todas esas cosas no puedes decir. Y de repente ponerle voz a todo eso en un sitio donde la gente lo aplaude y de repente me viene gente diciendo, joder, qué maravilla, enhorabuena, qué historia, qué fantástico. Cuando de pequeño nunca me permitieron darle voz a todo eso, eso sí me parece una... O sea, eso sí me emociona cada vez que lo pienso, ¿sabes? También me emociona mucho que los técnicos del teatro, que no me conocen y a veces pues no me han presentado con algunos y de repente les escucho diciendo, la abuela de Pablo tiene que salir con este foco, la madre de Piti, y digo, este hombre que no sabe quién soy yo, está hablando de mi madre, ¿sabes? Eso me parece muy gracioso, pero bueno, eso es independiente. O sea, me parece muy bonito la oportunidad de ponerle voz a tu historia cuando no te dejaron de pequeño, ¿sabes? Eso sí me parece... Bueno, chicos, nuestra entrevista va llegando a su fin, pero antes de despediros, nuestra sección se llama Sin café como excusa y a todos nuestros invitados les proponemos que imaginariamente nos digan una persona o un personaje con el que se tomarían un café sin dudarlo. ¿Cuál sería el vuestro? No tiene por qué estar vivo, por cierto. Pues yo creo que con... es interesante. Te iba a decir ¿Una con persona Chekhov. o un personaje? Con Chekhov. Yo con mi hermana. Yo con la hermana de Pablo también. He cambiado de opinión. Por favor, vamos a invitar a la hermana de Pablo a esta entrevista porque la hemos mencionado y habría que disfrutar con ella también de esta entrevista. Pablo Chávez y Fernando Delgado Hierro, gracias por haber estado con nosotros, por acercarnos los remedios. Yo creo que poco hay que decir solo con escuchar esta entrevista, la química que hay entre vosotros y lo que tenéis que contar y habéis contado ya dice mucho más que cualquier otra cosa. Así que gracias por habernos acercado esta obra, Los Remedios, en el Centro Dramático Nacional y además siempre se os puede seguir muy de cerca en la Sala Ex Límite. Gracias a ti.